Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los grandes filósofos de la historia. Somos el grupo 5, integrado por José Martínez, Kiara Misco, Michelle Montoya, Justin Mera y quien les habla, Isaac Navarrete. Para ser específico, hablaremos sobre René Descartes, que fue un filósofo, matemático, físico, padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Biografía de René Descartes. René Descartes nació en La Haye, en Touraine, en Francia, el 31 de marzo de 1596 y falleció a la edad de 53 años, el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, Suecia. Durante la Edad Moderna, era también conocido por su nombre latino René Cartesio. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con la luz propia en el umbral de la revolución científica. René Descartes en su vida tuvo tres sueños. ¿A qué se refieren los tres sueños? Se refiere a que, inspirado por una serie de sueños, en esta época vislumbró la posibilidad de desarrollar una ciencia maravillosa. El filósofo se encontraba acuartelado en ULM, cerca de Baviera, durante el invierno de 1619. Pasó el día en una habitación calentada por una estufa. Al dormirse por la noche, tres sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo para consagrarse a su misión de investigador. El primer sueño, el primer sueño era atormentado por unos fantasmas que lo asustaron tanto que le hicieron salir a la calle. Al caminar iba encorvado hacia el lado izquierdo porque sentía una gran debilidad en su lado derecho. Cuando intentaba rectificar su paso, fue sacudido por un torbellino de una iglesia y fue hacia ella con la idea de rezar, pero un hombre se acercó a él diciéndole que era Monsieur N. tenía algo que dar. Era un melón de un país extranjero. La intensidad del viento disminuyó y se despertó pensando que tal vez un genio maligno lo quería seducir. Este es el primer sueño. El segundo sueño fue un sonido explosivo, como un relámpago, lo estremeció. Esto hizo que se despertara, abrió los ojos y notó numerosas centellas de fuego dispersas por toda su habitación. El terror se disipó y se volvió a dormir. El tercer sueño, el tercer sueño de Descartes fue que encontró un diccionario y una antología de poesía latina, Corpus Poetarum. Lo abrió un verso que decía, Quod vitae sectabor iter, que significa en español, ¿qué camino de vida debo seguir? Luego un hombre desconocido le mostró un verso que empezaba est y non, que significa sí o no. Era un idilio de Ausonio, se lo intentó enseñar al hombre, pero no lo encontró. Le dijo al hombre que conocía otros poemas, el mismo poeta que empezaba Quod vitae sector iter. Sin lograrlo, finalmente el libro y el nombre desaparecieron. Dice que Descartes no despertó, sino que empezó a interpretar sus sueños mientras soñaba. Descartes consideró que el diccionario significaba nada menos que todas las ciencias juntas, y que los poemas indicaban la filosofía y la sabiduría unidas, y por el último que la frase Quod vital sectabor iter era un buen consejo de una persona sabia, o incluso teología moral, el sí y no, que era Pitágoras. Debía entenderse como la verdad y la falsedad en el conocimiento humano en las ciencias seculares. De esa época posiblemente data su concepción de una matemática universal y un invento de geografía analítica. El padre de la filosofía moderna. En general se considera a Descartes como el padre de la filosofía moderna, independientemente de sus muy relevantes aportes a la matemática y a la física. Este juicio se justifica principalmente por su decisión de rechazar las verdades recibidas y también por haber centrado su estudio en el propio problema del conocimiento, como un rodeo necesario para llegar a ver claro a otros temas de mayor importancia, intrínseca, la moral, la medicina, la mecánica. Por otro lado, los principales filósofos que lo sucedieron estudiaron con profundo interés sus teorías, sea para desarrollar sus resultados o para objetarlo. El legado de René Descartes. Descartes tuvo una gran influencia en el desarrollo de la filosofía y sus enseñanzas influyeron en las matemáticas, la ciencia y los campos de la justicia y la teología. Logró traspasar los límites establecidos de estas disciplinas
pero sobre todo su trabajo filosófico tuvo un gran impacto en el pensamiento europeo. También influyó mucho en los filósofos posteriores. Sus ideas filosóficas fueron gran influencia durante los siglos XVII y XVIII. Algunos filósofos como Locke y Hume usaron sus teorías y por esto es que a Descartes se lo considera como el padre de la filosofía moderna. Entre sus aportaciones tenemos tres obras importantes que destacaron en esa época, que fue el Discurso del Método en 1637. Este fue el primer libro publicado por Descartes, que pronto se convirtió en el libro más importante y más leído de la historia. Este libro pretende dar a conocer el método para poder llegar al conocimiento verdadero y encontrar la verdad. Este libro está dividido en 6 partes. La otra obra más importante fue Meditaciones Metafísicas en 1641. Esta obra tiene como objetivo principal demostrar la existencia de Dios por medio de razonamientos lógicos. También estudia la naturaleza dual del hombre por el pensamiento y el cuerpo. Y la última obra fue Los Principios de la Filosofía en 1644. Este también fue publicado en latín y se trata de una recopilación de todo el conocimiento científico que existía hasta el momento. 4 años más tarde fue traducido al francés. Fue considerado una de las obras más grandes de esta época. Los pensamientos de René Descartes. En su texto, Discurso del Método, para bien dirigir la razón y buscar la verdad en la ciencia, Descartes dejó en claro un método de 4 reglas, para ir en busca del saber verdadero de todo en cuanto se pretendía conocer: evidencia, análisis, síntesis y recapitulación. Con este escrito, el filósofo puso en discusión todo lo establecido, dando espacio a la duda y a la razón. Estoy seguro, al menos, de que existo, y de que existo como algo que piensa. Esto que soy no es el cuerpo, sino una sustancia cuya esencia consiste en pensar, señaló Descartes. Con este razonamiento demostró que dudar es también un modo de pensar, y pensar es una prueba de la propia existencia. De allí su más famosa frase o pensamiento filosófico: ego cogit ergo sum. Está en latín, traducido a español significa pienso, luego existo. Pienso y luego existo, de René Descartes. Su principio filosófico más conocido, en latín, ego cogito ergo sum, en español, pienso, luego existo. Asimismo, hay otros pensamientos filosóficos que sacaron a flote René Descartes como filósofo. Uno de esos también sería: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. La razón y el juicio es la única cosa que nos hace hombre y nos distingue de los animales. Fueron algunas frases que asimismo se presentaron en escritos que él tuvo a lo largo de su existencia. Aportaciones en la física y matemática. La matemática ganó con Descartes la aparición de la geometría analítica, así como de la teoría de las ecuaciones. Sus aportaciones en el campo fueron numerosas y tienen que ver con el método de plantear las cosas. Descartes introdujo el uso de letras del alfabeto como variable, distinguiendo entre las primeras ABC para lo conocido y para las últimas X, Y, Z para lo desconocido. También creó el método de exponentes para representar las potencias y la ley cartesiana de los signos. En la física sus aportaciones no fueron tan significativas, aunque la óptica y la mecánica se beneficiaron mucho de su pensamiento, sustituyendo valores espirituales en la obra de pensadores anteriores por interpretaciones mecánicas. Pudo aproximarse mejor a los fenómenos físicos y estableció así las bases para el método científico moderno. Eso es todo. Gracias. Así que... Ahí está.